Capítulo 2. La misión. Aunque al principio no imaginé la verdadera dimensión que cobraría esa insistencia suya en alzarse con un título que no le correspondía, lo primero que me hizo arrugar la frente al estudiar el caso de Pablo, tras la revelación, o la casualidad, de que su nombre completo en griego se correspondiera con el número 666, fue la campaña que Saulos Tarsus emprendió para hacerse llamar apóstol de Jesucristo. A lo largo de sus cartas en el Nuevo Testamento, Pablo constantemente se refiere a sí mismo como apóstol de Jesucristo, a pesar de que no lo era. Para ser apóstol de Jesucristo, Jesús tenía que haberte elegido personalmente como hizo con cada uno de los 12, y tenía que personalmente haberte enviado a predicar su palabra, como hizo con los 12. El Nuevo Testamento, la parte de la Biblia referida a Jesús, con el Antiguo Testamento, como lo anterior a Jesús, fue redactado enteramente en griego, que era el idioma en el que se escribía en un tiempo en el que todavía pesaba la herencia helénica. El gobierno era romano bajo el imperio, pero la cultura era griega. En griego, la palabra apóstol se compone de apo, que significa lejos, y stelos, que significa enviar. Para ser apóstol de Jesús, Jesús tenía que haberte enviado, tenía que haberte apostelado. En el pasaje de la Biblia en el que se enumera a los 12, versículos 2 al 4 del capítulo 10 del Evangelio de Mateo, aparecen Pedro, Andrés, Santiago el Mayor, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Santiago el Menor, Judas Tadeo, Simón y Judas Iscariote, reemplazado por Matías después de la traición. No figuraba Pablo. Y en el versículo siguiente, Mateo agrega: a estos 12 Jesús los envió. A esos 12. Punto. A nadie más. Pablo apareció en escena años después, cuando ya todo había pasado, cuando Jesús ya no estaba. En una noche que no puedo evitar imaginarla oscura, Pablo partió a caballo rumbo a Damasco, con la misión que iniciara un proceso del que ya se ha escrito de sobra como para seguir agregando tinta, y que puede ser sintetizado como el de darle un imperio a una religión o darle una religión a un imperio. Cualquiera de las dos opciones es indistinta para este libro, como es indistinto saber o no si a Pablo en esa misión lo envió Roma, o un poder que estaba detrás y movía los hilos de Roma, o un poder que estaba detrás del poder que movía los hilos de Roma. Imaginen las mamushkas de poderes que les plazca. La cuestión es que Pablo arrancó al galope con una misión diferente de las que le habían encomendado antes. Las anteriores habían consistido en atrapar cristianos. Ahora, el trabajo era más delicado. Esta vez no tenía que capturarlos, sino infiltrarse en sus líneas. Pablo era el hombre perfecto para la tarea. Su primer nombre solía pronunciarse Paulus, en latín, porque era su nombre romano. A pesar de ser oriundo de Tarso, una ciudad del extremo oriental del imperio, muy alejada de Roma, Pablo tenía ciudadanía romana. La había heredado de familia. Hechos 22-28. Ser ciudadano romano era una prerrogativa muy extraña.
en especial para alguien de la religión de Cilicia, en las costas sur de la actual Turquía. Pero lo que volvía a Pablo un caso extraordinario era otra característica suya aún más particular. Saulo, su segundo nombre, era su nombre judío. La insólita combinación de ser judío y ciudadano romano convertía a Pablo Saulo de Tarso en el candidato ideal para este cometido. Su condición de judío le aceitaría el ingreso a la cofradía de los 12, y su condición de romano aseguraba su sorda obediencia a las órdenes encomendadas. Orgulloso de sus privilegios, Pablo había adoptado hasta la médula el formato arquetípico del romano. Político sagaz, puertas adentro, feroz combatiente en campo abierto y en todo momento fiel, militarmente fiel a sus superiores. Pablo salió galopando a Damasco para interceptar a los apóstoles. Si no los interceptaba en ese lugar y en ese preciso día, jamás iba a poder hacerlo. Allí estaban reunidos los 12 por última vez. Damasco, hoy la capital de Siria, era por entonces un centro neurálgico en el oriente del imperio. Desde ahí partían rutas en todas las direcciones y desde ahí estaban listos para partir los apóstoles hacia todos lados, en grupos de 2, para no volver a reunirse. Iban a mantenerse en contacto por carta, pero nunca más iban a verse todos juntos de nuevo. De modo que Pablo tenía que llegar a tiempo. Y lo consiguió, a pesar de que en el camino se cayó del caballo. O dijo él que se cayó del caballo. Cuando encontró a los 12 en Damasco, la mayoría de ellos corrió a esconderse, quizás con la única excepción de Pedro, que decidió enfrentarlo para acabar de una vez con la pesadilla. Los apóstoles conocían perfectamente a Pablo, siempre bien montado. El mero chasquido de su látigo en las ancas del equino era un trompetazo de huida para cualquier cristiano. En esta ocasión, sin embargo, Pablo no hizo sonar el azote. En cambio, dejó caer su espada, levantó las manos y pronunció el discurso que Lucas estampó 3 veces en los Hechos de los Apóstoles. Las páginas en las que Lucas, discípulo de Pablo, narra las acciones de su mentor, formaban al principio un solo volumen con las páginas previas, en las que Lucas habla de Jesús. La división fue posterior, cuando se canonizó la primera mitad del libro como Evangelio de Lucas y la segunda como Hechos de los Apóstoles, que son en realidad los Hechos de Pablo, primero en dupla con Pedro y luego en compañía de Lucas y otros discípulos. El discípulo en cuestión, que Pablo pronunciaba cada vez que necesitaba explicar su transformación de máximo enemigo a acérrimo aliado, aparece 3 veces en Hechos, en los capítulos 9, 22 y 26. Y a grandes rasgos expresa lo siguiente: escuchen lo que les voy a decir. Yo soy judío, nacido en Tarso. Perseguí a muerte a los que seguían este camino, llevando encadenados a prisión a hombres y mujeres. Me dieron cartas para Damasco, y me dirigí con el propósito de llevar encadenados a los que encontrara, para que fueran castigados. En el camino, y al acercarme a Damasco, hacia el mediodía, una intensa luz que venía del cielo brilló de pronto a mi alrededor. Caí en tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿quién eres, Señor? Y la voz me dijo:
yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y con este relato logró infiltrarse, a pesar de que algunos, empezando por Juan, nunca le creyeron. Juan, el más joven, el más soñador, el más idealista de los 12, pero no por eso el más crédulo. Desconfió desde el primer instante. Y a partir de ahí, lejos de mermar, sus sospechas aumentaron cada día. Nunca pudo sacarse de la cabeza la idea de que Pablo era un agente del poder. Era lógico pensar que si siempre había sido un agente del poder, probablemente lo siguiera siendo, dijera lo que dijera. Y en todo caso, si después de la supuesta conversión, Pablo hubiera pedido disculpas, se hubiera derrumbado a los pies de los apóstoles rogándoles que lo perdonaran y no se violentaran con él por las incomodidades que había hecho padecer a sus parientes y amigos, y hubiera agachado la cabeza, hubiera prometido dejarlos en paz y se hubiera marchado por donde había venido, si Pablo hubiera tenido una actitud en lo mínimo semejante a esa, Juan le habría dado, en todo caso, el beneficio de la duda. Pero aconteció lo contrario. La actitud de Pablo fue, en primer lugar, demandar el título de apóstol de Jesucristo, que únicamente correspondía a los 12. Respaldaba esta exigencia con el argumento de que, a su manera, y siempre que su relato fuera cierto, Jesús también lo había elegido a él. Y a la vez, la actitud de Pablo fue valerse de su habilidad política, terreno en el que ninguno de los 12 podía hacerle frente a un romano, para iniciar una veloz trepada hacia los puestos de mando de la cofradía. La teoría de haber sido escogido por Jesús no encontró adeptos entre los apóstoles, y Pablo jamás consiguió que alguno de ellos lo reconociera como apóstol de Jesucristo, lo cual no cambió demasiado las cosas al final, porque él acabó concediéndose el título a sí mismo. En la escalada hacia el timón, en cambio, Pablo encontró menos resistencia de la que probablemente él mismo esperaba. Cuando aquellos de la cofradía, que sí le dieron el beneficio de la duda, le permitieron entrar, Pablo tardó muy poco en acomodarse, y no tardó mucho más en ponerse al frente. Cumplida la fase inicial del plan, infiltrarse y tomar el control, tocaba ahora el próximo paso: dictaminar qué era lo que había que decir y qué era lo que no había que decir. Si el imperio iba a adoptar una prédica, algunos ajustes iba a querer realizar en el contenido.